Pasaremos ahora al ejemplo de llenado del formato A de la fracción 28, resultados de procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos 3 personas. En este caso, recordar que el formato tiene un periodo de actualización trimestral y una conservación del ejercicio en curso y la correspondiente a 2 ejercicios anteriores, es decir, 2016 y 2017. Dentro de nuestra primera columna de información tendremos el tipo de procedimiento a través de una lista desplegable, donde seleccionaremos si es una adjudicación directa, invitación a cuando menos 3 personas o una licitación pública. Si fuera otro procedimiento, ya sabemos, especificaríamos otro y en la nota haríamos la aclaración que dentro de la columna A el tipo de procedimiento corresponde a y señalar el que sea en nuestro caso. Para efectos del formato pondremos licitación pública. Dentro de la materia, otra vez una lista desplegable, puede ser obra pública, servicios relacionados con obra pública, servicios, arrendamientos o adquisiciones. Haremos el ejemplo con adquisiciones. Ejercicio, nosotros plasmaremos la información del primer trimestre del 2017, por lo tanto ejercicio será el año señalado. Periodo que se reporta enero-marzo al tratarse del primer trimestre 2017. Número de expediente, folio o nomenclatura, pondremos el que de acuerdo a nuestros archivos administrativos plasmemos para el procedimiento que estamos haciendo mención. Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones, a través, ya sabemos, de una URL en la cual señalaremos ya sea nuestro servidor donde escanearemos la convocatoria, o si la tenemos publicada en la página de internet del sujeto obligado, haremos entonces el hipervínculo a este sitio. Fecha de la convocatoria, tendrá que ser una fecha dentro del trimestre que nosotros estamos informando, es decir, donde lo estamos nosotros iniciando. Descripción de las obras, bienes y servicios, ya hablamos que es una adquisición, será de 200 vales de despensa por 10,000 pesos. Nos iremos a la columna I, que será la primera tabla secundaria, donde nos pide las personas físicas o morales con proposición u oferta. En este caso será la tabla 228.824, la cual seleccionamos y nosotros pondremos y llenaremos los campos que nos pide. En este caso, al tratarse de una licitación pública, por lo menos deberemos tener un registro de personas físicas o morales que hayan presentado propuestas o se hayan inscrito, ya sea desde la adquisición de las bases. Si estamos hablando de un procedimiento de invitación a cuando menos 3 personas, en ese sentido tendremos 3 personas físicas y o morales participando. Por lo tanto, todos los proveedores que nosotros tengamos dentro de nuestro primer registro llevarán el ID número 1. En este caso tendremos una persona física y una persona moral. Regresamos al reporte de formatos y ponemos el ID número 1. Después tendremos la relación de asistentes a la Junta de Aclaraciones a través de la tabla 228.825, en la cual señalaremos primero la fecha de Junta de Aclaraciones. Tenemos el 14 de febrero del 2017 y en el cual deberemos plasmar los proveedores, si es el caso, y todos los servidores públicos del sujeto obligado. Recordar que tratándose de estos procedimientos deberemos nosotros incluir por lo menos a la mayoría de los integrantes de nuestro comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios para efecto de validez y legalidad a las actas que estemos señalando. Aquí nos tratamos de junta de declaraciones, pero sí deberemos firmar el acta, y si hay modificaciones a las bases necesitaremos el quórum legal para que tengan validez los acuerdos de esta sesión. Una vez que los capturamos, reporte de formatos, y pondremos el número 1. Recordar que todos los integrantes que plasmemos en esta sesión, en esta junta de aclaraciones del primer registro que estamos señalando, tendrán todos el ID número 1. Nos iremos entonces a los servidores públicos en junta de aclaraciones a través de la tabla 228.826, donde plasmaremos
La fecha de junta de aclaraciones deberá ser la misma que en nuestra tabla 228-825 y pondremos el nombre y el cargo del servidor público. Recordar, ya dijimos, cuidar que sea la mayoría de los integrantes del comité para efectos del quórum. Una vez que los hemos especificado, regresamos al reporte de formato. Nos iremos a la columna L, que son fallos y dictámenes de las juntas de aclaraciones, a través de la tabla 228.830, donde generaremos el ID número 1, la fecha de la junta de aclaraciones, ya dijimos 14 de febrero de 2017, cuidar que sea la misma fecha que pusimos en nuestras tablas anteriores. Nos dará un hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones y un hipervínculo en su caso a los dictámenes que hayan surgido de esta junta de aclaraciones. Al observar en su caso puede ser que tengamos dictámenes o no. En caso de que no tengamos, lo dejaremos en blanco toda vez que esta columna nos pide una liga electrónica URL. Regresamos al reporte de formatos, plasmamos el ID número 1. Después nos iremos a la columna M, donde nos pide el nombre completo del contratista elegido. Aquí nos hace especificación de que pueden ser varios en caso de que las partidas no sean únicas o que no se puedan dividir. En este caso, pues sí tendremos más contratistas. Por ejemplo, dentro de la tabla número 228.827, nosotros plasmaremos el nombre del contratista o del proveedor que se adjudicó los servicios. En este caso será una persona física con el nombre, apellidos y la descripción breve de las razones de su elección. En este caso tendremos menor costo y mejor calidad en el servicio. Podría ser menor tiempo de entrega, mejor garantía por tener su domicilio en la ciudad de Aguascalientes, etc. Una vez que nosotros plasmamos la descripción, regresamos a nuestro reporte de formatos. Pasamos entonces a la unidad administrativa solicitante, quien hizo la requisición para la adquisición de estos vales, dirección de administración. La unidad administrativa contratante, quien tiene las facultades para llevar a cabo la contratación de los mismos. Pondremos dirección general a tratarse de una entidad, y unidad administrativa responsable de su ejecución, en este caso de la entrega de los vales y sobre todo la entrega de los mismos al personal para el cual van dirigidos. Pondremos servicios generales. Pasaremos entonces al número que identifica el contrato de acuerdo a nuestros archivos, plasmándolo debidamente, la fecha del contrato en que se celebró, el monto del contrato sin impuestos en pesos mexicanos será por 2 millones, ya que fueron 200 fajillas de vales de despensa por 10,000 cada uno, lo cual nos da los 2 millones de pesos, y el monto del contrato con impuestos incluido de acuerdo a la cotización que nos hizo el proveedor adjudicado. Tendremos entonces las columnas de información monto mínimo y monto máximo. Esto solo para el caso de que el sujeto obligado haya realizado la formalización de un contrato abierto, es decir, donde no se especifiquen cuestiones concretas, sino que puede ser susceptible de cambios. Puede quedarse abierto para que las partes puedan pactar otras condiciones. Por lo tanto, tendremos que poner parámetros de acuerdo a nuestra disponibilidad presupuestal. Si son este tipo de contratos, pondremos el monto mínimo y máximo. Si no, podemos dejarlo en blanco o en su caso poner la ley. Como nos pide números, podemos ponerlo en 0 o dejarlo en blanco y en la nota hacer la aclaración de que la contratación de esta adquisición no se trata de un contrato abierto. Tipo de moneda, podemos poner pesos mexicanos o del curso legal. Pasaremos al tipo de cambio de referencia. En este caso no aplica, todavía es que ya especificamos que el tipo de moneda no es extranjera, sino del curso legal o pesos mexicanos, por lo que no admite ningún tipo de cambio. La forma de pago, deberemos nosotros incluir cualquiera de estas tres opciones: cheque, efectivo o transacción bancaria, o en su caso, si en el contrato se especificaron
dos formas de pago, deberemos seleccionar la que nosotros hayamos pactado en dicho acto jurídico. El objeto del contrato, ya dijimos, la adquisición de 200 vajillas de vales de despensa por 10,000 pesos cada una. La fecha de inicio, es decir, a partir de cuánto inicia el tiempo para que el proveedor entregue los vales y cuál es el plazo máximo. En este caso tenemos del 16 de marzo al 20 del mismo mes para que se realice la entrega. Después tendremos un hipervínculo al documento del contrato y anexos que nosotros firmamos por el proveedor, ya sabemos, en la versión pública correspondiente. Un hipervínculo al comunicado de suspensión en caso de suspender la ejecución del contrato. Principalmente es para obra pública, pero podemos tener para la cuestión de las adquisiciones que pudiera darse el caso de una suspensión por alguna de las cuestiones que hayamos pactado en el contrato o que por ley nosotros estemos obligados a observar y que tengan relevancia con el cumplimiento del mismo. Pasaremos a la columna AE, que nos habla de la partida presupuestal a través de la tabla 228.829, en el cual únicamente pondremos la partida presupuestal, no el monto, pues ya tenemos el monto total del contrato y no nos está pidiendo la denominación de la misma, ni del capítulo, ni del concepto, únicamente la clave de la partida presupuestal. Una vez que la tenemos, generamos ID, nos vamos al reporte de formatos con el número 1 especificado. El origen de los recursos públicos a través de tabla secundaria, la 228.832, que nos habla en primer término de origen de los recursos, lista desplegable si son municipales, estatales o federales, la fuente de financiamiento, ¿sí? En este caso, al tratarse de estatales, son recursos estatales, y el tipo de fondo de participación. En este caso, pues nosotros tenemos que los recursos estatales entregados fueron entregados por el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, lo cual deberemos observar de acuerdo a nuestra fuente y origen de los recursos. Una vez que señalamos estos rubros, regresamos al reporte de formatos. Nos vamos entonces a la obra pública y o servicios relacionados con esta. Como estamos nosotros registrando una licitación pública por la adquisición de bienes, de cualquier forma tendremos que ir a nuestra tabla secundaria, puesto que aquí deberemos generar un ID. En este caso pasaremos a dicha tabla, que es la 228.828, y generaremos el ID, y en todas nosotros estipularemos la siguiente leyenda: no aplica al ser adquisición de bienes. ¿Sí? Únicamente dejamos en blanco la columna D, toda vez que nos pide un hipervínculo a los estudios de impacto urbano ambiental, pero únicamente nos admitirá una liga URL. Por lo tanto, al no poder pactar esta liga electrónica, deberemos dejarla en blanco. Generamos el ID número 1 y regresamos a nuestro reporte de formato. En la columna AH señalaremos si se realizaron convenios modificatorios, únicamente plasmar sí o no. Nos iremos a la columna AI, que también es una tabla secundaria, que al igual que con el de obra pública, aquí por lo menos deberemos llevar la tabla, aunque no se hayan presentado los supuestos, que en este caso será la tabla 228.831. En caso de que no se hayan firmado convenios modificatorios, generamos el ID y únicamente en el objeto del convenio modificatorio pondremos no se firmaron convenios modificatorios y las demás en blanco. ¿Por qué? Porque esta columna B únicamente nos pide números y letras. En la D únicamente un formato de fecha y en la E un hipervínculo, una liga electrónica que no tendremos ya que no se firmaron convenios. En el caso de que sí, generamos el ID, el número de convenio, el que tenemos registrado en nuestros archivos, el objeto, en este caso sería aumentar número de vales y fecha de entrega, la fecha de firma del convenio modificatorio y el hipervínculo, la liga URL al documento del convenio.
Una vez lleno, regresamos a nuestro reporte de formatos. Pasaremos entonces, para el caso de que fuera obra pública, tendremos mecanismos de vigilancia y supervisión. En este caso, pues también nos habla de la cuestión que estas cuestiones pudieran otorgarse en el sentido de que se tratara de adquisiciones de servicios relacionados con obra pública, arrendamientos o servicios. Para este caso, si en el convenio se pactó, en el contrato original se pactaron mecanismos de vigilancia, la señalaremos. En caso de que no se hayan especificado en el contrato, pondremos no aplica, ¿sí? O no se pactaron en el contrato. Hipervínculo a los informes de avance físicos no aplica por no ser obra pública, toda vez que los avances físicos se refieren a esta materia. Por lo tanto, lo dejaremos en blanco. Si se trata de obra pública, generaríamos la URL. A los informes de avance financiero, en este caso pondremos a los informes que hemos generado para cubrir el costo de los vales, los informes de carácter financiero. Un hipervínculo al acta de recepción física se refiere a un acta a la entrega de los vales que hemos contratado, y un hipervínculo al finiquito, la URL que nos remitirá al pago de la adquisición de los bienes, ya sea a la transferencia o al cheque correspondiente. Y por último, pasaríamos a los criterios adjetivos de actualización y confiabilidad, la fecha de validación, dentro de los 20 días naturales siguientes a la configuración del primer trimestre de 2017, igual que fecha de actualización, área responsable, quien aparece en nuestra tabla de aplicabilidad con tal carácter, año 2017, y en nota ninguna. En este caso nos podría servir, ya dijimos con anterioridad, para el caso de que hayamos dejado las columnas de monto mínimo y máximo, en su caso tratándose de contratos abiertos, para especificar lo siguiente. Y con esto nosotros tendríamos debidamente lleno nuestro formato, ya que hemos señalado al inicio ejercicio y periodo. Por lo tanto, podríamos ya incluirla a la Plataforma Nacional de Transparencia.